¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl. Siguen avanzando las votaciones en el plenario, en el Consejo Constitucional. Después de aprobar que la ley protege la vida de quien está por nacer, ayer, entre otras enmiendas que han sido consideradas controversiales, se aprobó aquella que exime de pago de contribuciones a la primera vivienda, generando un montón de preguntas, ¿no? Respecto, sobre todo, del rol que está jugando Chile Vamos. Y por eso queremos conversar a continuación con una persona clave, ¿no es cierto?, que es ni más ni menos que la presidenta de Bópoli, también consejera constitucional, Gloria Hood. Gloria, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna, por invitarme. Gracias. Gloria, lo primero que quiero preguntarle es lo siguiente. ¿Cómo pasamos de un viernes, ¿no es cierto?, cuando usted y otros consejeros de Chile Vamos se abstienen respecto de la norma todo ser humano es persona, y el miércoles se vota a favor, Chile Vamos en su conjunto, digo, respecto de la norma que señala que la ley protegerá la vida de quien está por nacer, que según la mayoría de los expertos, esto podría poner en riesgo la ley de aborto en 3 causales? Sí, yo voté en conciencia y teniendo totalmente claro que tenemos que proteger la ley de aborto en 3 causales. Y mi impresión es que sin el artículo primero, inciso 1, que fue el que se rechazó el día viernes, este cambio tiene poco efecto. Y de hecho hay discrepancia entre distintos especialistas que interpretan la forma en que quedó como un equivalente completo a lo que está en la Constitución actual. Así que yo por lo menos creo que ese riesgo, a pesar de que se estira un poco la interpretación, no, por lo menos yo no lo veo con tanta claridad. Y por eso en ese caso voté a favor, porque no percibí el mismo riesgo que teníamos en el primero, en que eh, tenía varias connotaciones. Primero, la definición de persona, pero además se había dado vuelta en forma que uno puede llamar antojadiza en la frase que está en el Pacto de Derechos Humanos de Costa Rica, que dice toda persona es ser humano. Y es bien diferente si uno dice todo ser humano es persona, por las implicancias jurídicas. Pero esta segunda frase, en realidad, si bien da para interpretaciones, a nuestro juicio, sin la primera, no tiene el mismo efecto. De todas maneras, Gloria, hay un paso y que, como ha dicho el propio constitucionalista Lucas Sierra, será resorte de los tribunales decidir, porque hay un paso entre el qué y el quién. Entonces, ¿por qué se cambió el qué por el quién? Esa es una pregunta súper relevante. Esa es una de las propuestas de norma y yo realmente no sé cuál es el origen del cambio de ese texto, pero si uno lo mira en el contexto de la frase completa, decir el que está por nacer o quién está por nacer se refiere a lo mismo. Las cosas no nacen, se refiere siempre a seres humanos. Entonces, uno puede usar distintas palabras, pero el concepto que está ahí es el mismo. Así que Claro. yo espero que esa discusión, si es que quedó con alguna duda, la pueda resolver la comisión experta, y hay distintas posiciones entre los propios expertos. Así que por eso digo, sin la primera especialmente, yo creo que no tiene ese riesgo, y obviamente si el riesgo surge con más fuerza, tendremos que hacer también más fuerza con los expertos para que eso se cambie. Claro, solo para cerrar este punto, Gloria, lo que pasa es que el ser humano puede ser considerado una persona, o sea, perdón, el humano en un proceso de gestación, ¿no es cierto? Aquí hay toda una discusión filosófica, biológica, lo que usted quiera, pero en definitiva, desde que se está formando ese humano para convertirse en persona, esa es una posición, aquella que dice que persona es todo humano que resulta como resultado, como consecuencia, digo, de la concepción. Entonces, no es menor, por eso le insisto, el qué respecto del quién. Sí, pero la definición del 1-1 era la clave, porque ahí es donde se dice todo ser humano es persona, y eso, el hecho de que uno defina como persona es un ente que tiene derechos jurídicos. Por eso es que no es menor decir todo ser humano es persona o toda persona es ser humano, porque tiene implicancias jurídicas
mucho más profundas que las que tiene esta otra frase, en que es bien difícil interpretar que el que o quién no se refiere exactamente a lo mismo, porque el que está por nacer es el embrión que está por nacer, o es el feto que está por nacer, o el ser humano que está por nacer. Si dices quién, sigue siendo la misma cosa, pero la definición jurídica la da la condición de persona. Y por eso es que ese artículo 1.1 es el que condiciona la lectura de este segundo. De todas maneras, para entenderlo, Gloria, esto podría cambiar, es decir, ¿esto que se votó en el plenario podría ser modificado? Podría la comisión experta, por ejemplo, en su discusión, cambiarlo, y tiene que tener la aprobación de los 3/5 dentro de la misma comisión experta, y si no hay acuerdo van a una mixta. Así que hay todavía 2 instancias en las que eso se puede revisar. Vamos con la objeción de conciencia, porque también ha habido una tremenda discusión. Y Gloria, no solo le hablo de constitucionalistas de izquierda, estoy hablando de constitucionalistas de derecha, que hacen también ponen alerta respecto de este tema. Le remito nuevamente a Lucas Sierra, dice que para él esto es una locura, porque en definitiva implica eximir del cumplimiento de una ley una obligación general a un ente, que puede ser una empresa, que puede ser... Incluso se ha dicho que esto podría ser trasladado, o sea, se podría llegar al absurdo de que una empresa decidiera no pagar impuestos, o, no tan absurdo, que una farmacia decida no vender la píldora del día después. ¿Por qué se aprobó esta norma por parte de Chile Vamos, Gloria? Yo solo puedo responder por mi voto, y yo la rechacé, porque creo que es un despropósito. Realmente, no pude convencer al resto, lamentablemente, pero es un despropósito. Las personas tenemos conciencia, las instituciones no. Las instituciones tienen objetivos, tienen valores, tienen principios y todo lo que uno pueda agregar, pero no conciencia. Y uno puede ser, por ejemplo, puedes tener una organización donde todos compartan una postura valórica que los haga actuar en conciencia, y es perfectamente legítimo, pero esas son las personas. Decir que las instituciones tienen conciencia es algo que por lo menos a mí ningún argumento logró convencerme, así que por eso la rechacé. No puedo dar cuenta de cuáles son los argumentos de los que la aprobaron. Vamos entonces con otra norma controversial, que es el de las contribuciones y el eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda, considerando que además la mayor parte de los chilenos y chilenas no pagan contribuciones, es decir, solamente lo pagan 2 de cada 10. ¿Qué pasó ahí? Porque esa norma en particular ha sido muy cuestionada por expertos de derecha. Esa norma también yo me abstuve junto con 2 personas más, con Lorena Gallardo y Edmundo Luchanz, y tuvimos a punto a Germán Becker, que finalmente no prosperó, que los 4 nos abstuviéramos, y habría pasado lo mismo que en el artículo 1.1. Esa norma, a mi juicio, es popular y populista, por distintas razones. No sé si ustedes vieron el discurso de Sebastián Soto ayer. Fue tan elocuente, absolutamente. Sí. Y yo lo encontré maravillosamente claro, conceptualmente, y levantó todos los riesgos y dijo que había riesgos políticos, riesgos además de técnica constitucional, porque esto no tiene que estar en la Constitución. La primera razón para no aprobar para mí fue que no tiene que estar en la Constitución. Esto es un tributo, y los tributos son iniciativa exclusiva del presidente de la República. La segunda cosa es que beneficia a las personas de mayores ingresos. Ayer me llegó una tabla, por ejemplo, que indica que, para dar los extremos, en Cerro Navia, 98% de las propiedades no paga contribuciones. En Vitacura, 0,2% no paga contribuciones. Claramente, esto beneficia a las personas de mayores ingresos, que tienen propiedades de mayor valor. Yo no veo dónde está en realidad el alcance masivo de esta norma, que además, en el caso de los adultos mayores, por ejemplo, en situaciones de vulnerabilidad, tienen leyes especiales. Fuera de eso, esto alimenta el Fondo Común Municipal, que justamente recauda en las comunas más ricas y se distribuye a las comunas más pobres. Es una forma muy solidaria de asegurar que todos tenemos, por ejemplo, no sé, recolección de basura e iluminación pública. Entonces,
de verdad yo no logro entender la lógica, pero además, Mirna, una cosa Mm. que pasó bastante inadvertida A es ver. la norma transitoria. Para aplicar esto, dice que 6 años después de promulgada esta nueva constitución, el presidente podrá mandar un proyecto de ley que regule la gradualidad de aplicación. O sea, podría perfectamente esto estar vigente en 10 años más si es que alguna vez lo está. Entonces, Entonces, espérese, ¿qué significa para usted todo esto? Porque también se ha hecho énfasis en que se están aprobando normas populistas que tienen efectivamente este enganche con la ciudadanía para lograr la aprobación del texto a toda costa. es que, tal como dijo Sebastián Soto ayer, no nos equivoquemos que con normas populistas esto se va a aprobar. La convención del año pasado apuntó a eso y llenó de cosas que supuestamente tenían mucho, mucho arrastre popular. También se acompañó en ese caso con riesgos, por ejemplo, de respecto a la propiedad de los fondos de pensiones o dudas respecto a la propiedad de las viviendas, que eso al final mató el entusiasmo que podían generar normas más populares como esta. Pero creo que esto Gloria, es un riesgo importante y uno cuando está escribiendo la Constitución no puede estar guiándote por las encuestas, tiene que estar realmente construyendo el marco jurídico que va a regular los equilibrios de poder y la vida política y social de las siguientes décadas. Entonces, por lo menos yo no concuerdo para nada con que se haya aprobado esa norma. porque Gloria, a partir precisamente de estas votaciones hay quienes sostienen que Chile Vamos ha claudicado ante republicanos. ¿Ha claudicado realmente? En algunas cosas, sí, yo creo que la votación de las contribuciones de ayer, por ejemplo, se dejaron llevar más bien por el entusiasmo de la aprobación popular que puede tener una norma como esta. Y yo creo que aquí tenemos que dar estas peleas que pueden ser impopulares, pero hay que darlas, hay que votar en conciencia con lo que uno considera que es más justo para el país. Y en este caso, no es la norma que aumenta la justicia. Pero es que ¿sabe lo que pasa? Que llama la atención, Gloria, usted misma ha dicho acá que ha hecho esfuerzos que no han tenido lamentablemente eco en sus pares de Chile Vamos, pero llama la atención que se persista en ciertas normas que lo único que hacen es dividir. O sea, fíjese usted que la propia historiadora Lucía Santa Cruz hoy en el Mercurio hace énfasis en la importancia de cuidar la estabilidad constitucional o poner fin, dice ella, a la inestabilidad constitucional y que lo más importante es una constitución mínima pero que no genere división. Y cuando se vota la enmienda, y con esto quiero entrar justamente en otra de las enmiendas polémicas, que es aquella que permite que las personas mayores de 75 años que están con enfermedad terminal puedan cumplir su pena en un arresto domiciliario, eso va a favorecer directamente a los presos de Punta Peuco. Entonces, ¿cómo se entiende eso, Gloria? También me abstuve ahí, tampoco di mi voto, porque también, primero, por una razón de técnica constitucional, porque tampoco esa norma tiene que estar en la Constitución, porque hay en el sistema judicial mecanismos para pedir esos casos especiales. Actualmente eso se puede plantear y no es necesario tener esa norma especial en la Constitución. Y no nos olvidemos que esa norma, así como quedó planteada, es un derivado de la original. La original tenía claramente establecida la edad, decía 75 años. En esta se eliminó eso, pero se quedó con todo el resto. Y es una norma que ni con 75 ni sin 75 tiene que estar en la Constitución. Más allá de, por supuesto, que también lo que hace es favorecer a una cantidad de personas y sabemos el espíritu que había detrás de eso. Pero yo y me abstuve porque yo considero que tiene elementos que son rescatables. Por ejemplo, acoger que alguien que está con una enfermedad terminal pueda ir a morir a su casa, si es que se le da ese beneficio. Pero el hecho de que es una cosa que está en un ámbito que no es constitucional, me parece que nosotros no podemos contribuir a una constitución mal hecha. Nosotros desde Bópoli siempre hemos promovido desde el año 2000, yo creo que 2012 venimos trabajando en eso, en una constitución mínima, muy liviana, muy flexible,
Y lo que estamos construyendo acá, a mi juicio, está bastante lejos de ser una constitución mínima. Está muy llena Entonces, de cosas que son operacionales, que no tienen que pero, estar ahí. entonces, según lo que usted está señalando, lo que está saliendo hasta ahora es una constitución mal hecha. Es una constitución que está todavía pesada, a mi juicio, y se puede alivianar en el alcance de sus textos. Yo por eso espero que en la comisión experta haya una etapa de armonización y de depuración de lenguaje. Yo creo que eso, me parece que la comisión experta lo que va a recibir es el espíritu de las normas y la forma de cantarlas. Posiblemente va a requerir un trabajo especial de ellos y puede ser que con eso tengamos una constitución muy bien hecha. Yo no he perdido la esperanza de eso, pero creo que poner artículos que no tienen que estar en la constitución, el de las contribuciones además es iniciativa, es un tema tributario, es iniciativa exclusiva del presidente de la República. O sea, no tiene por dónde estar ahí. Quiero preguntarle lo siguiente, Gloria, a partir de lo que estamos hablando. ¿Usted se siente sola dentro de su sector en el Consejo Constitucional? Eh, me siento, no, me siento acompañada eh, y a veces sí, a veces siento que como Chile Vamos podríamos marcar más presencia. Creo que hemos estado al borde, con el artículo 1.1 lo hicimos, a pesar de que son solo 4 votos. Ayer estuvimos a un voto y mi impresión es que si nosotros logramos estabilizar esos 4 votos que pueden hacer la diferencia, de los cuales 3 ya están bastante consolidados, eh, capaz que tengamos una posibilidad, y justamente los 3 de ayer era uno de cada partido. Así que Pero, en ¿qué, minoría dentro de la bancada, pero con representación dentro de los partidos. pero qué es lo que pasa ahí? Porque lo que uno la escucha a usted y uno escucha una opinión razonable, entendemos que no tenemos por qué estar de acuerdo en todo, que las constituciones, tal como hablaba con un experto italiano el otro día que vino a Chile, muy interesante, él decía, ese ilusorio creer que una constitución va a representar al 100% de las personas en un país, pero al menos que representa a una gran mayoría y no solo un sector. Entonces la Sí. pregunta es, ¿por qué le ha costado tanto, diría usted, a Chile Vamos jugar ese rol articulador y moderador que algunos pensaron que iba a jugar? Eh, yo no lo sé, no tengo cómo contestar a nombre de Chile Vamos. Eh, creo que hemos logrado hacer algunas cosas valiosas como el artículo 1.1 y como digo, estamos a un voto de poder tener un núcleo que más allá de dedicarnos a votar enmiendas, porque no es el espíritu tampoco, sí dé un espacio para encuentro. A mí lo que me preocupa es que desde que empezaron las votaciones en el Pleno, el tono se ha ido agriando, ¿eh? El tono se ha ido polarizando y los discursos han estado muy, muy duros. Por lado y lado, la izquierda, no olvidemos, la izquierda ha votado en bloque en contra de beneficios sociales muy importantes. Entonces, también hay un sector que nos está ayudando a que salga una constitución que nos represente a todos. Yo no tengo duda de que muchos de los consejeros de izquierda comparten lo que está en el texto y sin embargo lo votan en contra. ¿Cómo qué, por Por eso, ejemplo, Gloria, para entender? como por ¿Cómo ejemplo qué? algunos alcances de derechos sociales como a la educación o a la salud, el plan de salud universal, por ejemplo. Es increíble, yo me sorprendo con algunas de las votaciones. Y yo creo, y hay varias que fueron unánimes, pero unánimes cuando se rescataba el texto original del anteproyecto. Pero hay algunas enmiendas que yo he votado a favor en conciencia, porque creo que son muy buenas, y la izquierda las ha votado en bloque en contra, solo porque son enmiendas de la derecha. Y así no vamos a lograr un acuerdo, porque creo que los contenidos en esos casos son buenos, pero los discursos han estado muy encendidos y me parece que si nosotros logramos, como digo, este pequeño núcleo,
de 4 que podrían dar vuelta a las votaciones, puede ser que más allá de eso podamos avanzar en algún tipo de conversación, encuentro, acuerdo, que facilite un proceso más fluido. Pero, por ejemplo, mire, ya que usted menciona, ¿no es cierto?, algunos aspectos que son controversiales para la izquierda, ayer se votó el hecho de que cada persona tendrá propiedad sobre sus ahorros, ¿no es cierto?, generados para la vejez. Y lo que dice la izquierda, el argumento que dan distintos expertos y, bueno, consejeros, es que eso lo que hace es impedir, en definitiva, que en Chile se establezca un sistema de seguro social, porque todo sistema de seguro social supone en alguna parte que tiene que haber solidaridad. Si se señala, o sea, si se redacta de esta manera, hablemoslo así, no va a ser posible, en definitiva, tener un seguro social. Y ellos dicen lo que se hace es constitucionalizar el sistema de cotización individual para la previsión. ¿Qué opina usted de esa discusión? No, yo no estoy de acuerdo con eso y por eso a eso me refiero con que muchos de los discursos han puesto etiquetas que a mi juicio tampoco ayudan, porque lo que dice es que los ahorros previsionales que la persona juntó son de su propiedad. No dice nada más, no dice que lo va a administrar la AFP. De hecho, dice que pueden ser administrados por organizaciones públicas o privadas, es decir, está abierta la AFP estatal. No dice tampoco que no va a existir algún sistema solidario. Al revés, dice que el Estado se va a hacer cargo de las personas que necesiten apoyos especiales. Entonces, a eso me refiero cuando digo que los discursos están bastante polarizados, porque están siendo objeto de una carga ideológica que es inevitable porque todos representamos distintos partidos, pero que, que no han apuntado a la esencia de lo que está escrito. Y yo creo que esa sería una buena prueba de buena voluntad, además. Pero solamente un punto ahí, Gloria, lo conversamos, ¿se acuerda? Algunos meses atrás con usted para efectos de lo que va a ser esta reforma previsional y que parte del 6% adicional vaya a solidaridad. Estamos estancados en esa discusión y usted era partidaria incluso que parte de ese 6% fuera solidaridad. La pregunta es, ¿cómo podría ya no estamos hablando de los más pobres, estamos hablando de la clase media, ¿no? Es decir, ¿cómo podría esa reforma, digamos, ser posible si la Constitución señala que toda la plata que yo pongo en mi cuenta es mía? Fíjese que ni la Constitución del 80 lo establece de esa manera. Eso es lo que señalan los expertos, que no sería posible lo segundo. No, porque lo que nosotros hemos planteado, y eso es lo que nosotros tenemos técnicos que están trabajando con el Ministerio del Trabajo hace tiempo, hace meses, en la propuesta de pensiones. Y lo que hemos planteado, junto con eso también técnicos trabajando con el ministro de Hacienda, en aumentar la recaudación para que el componente solidario venga de fondos centrales. No es que se anule el componente solidario, sino que los fondos de las personas son de las personas y además el componente solidario, como por ejemplo la PGU, tenga un financiamiento con recursos centrales. Eso no se impide para nada. Por eso es que yo creo que aquí hay algunos ejercicios que, no sé, yo llamo de buena voluntad que ayudarían mucho y que es leer un poco libre de prejuicios cada uno de los textos. Gloria, por eso creo que, a ver, usted que está dentro, digamos, que está viviendo estos momentos que son tan complejos, usted misma habla, ¿no es cierto?, por cierto, de aumento de polarización en estos días, pero ¿cuál es la esperanza para el sector que es hoy día minoría? Porque la verdad es que más allá de lo que quiera o no quiera la izquierda no tiene ninguna posibilidad de aprobar por sí misma ninguna de sus enmiendas. Entonces, ¿va a ser esta la constitución de todos o la casa de todos o la que nos una, o va a ser, como dijo, ojo, Germán Becker aquí en este mismo programa, una constitución de centro derecha? Yo espero que sea una constitución para todos y ese es el desafío que recibimos cuando nos eligieron. Nosotros tenemos un mandato de las personas para hacer una buena y nueva constitución y tenemos que ser responsables con eso. También tenemos el filtro de la comisión experta, que no nos olvidemos que es mitad y mitad. Y entonces también ahí se pueden corregir y balancear algunos equilibrios si es que las propuestas en esta etapa no quedan bien balanceadas. Y después habría comisión mixta que también es mitad y mitad.
Así que yo por lo menos tiendo a ser optimista en el sentido de que tenemos ya un conjunto de cosas. Vienen votaciones, por ejemplo, del capítulo 3, 4, 5, que es de la comisión donde yo estuve en sistema político, y hay muchos temas que se aprobaron por unanimidad. Así que tal vez estos que son más controversiales, como los principios, por ejemplo, o los derechos, tengan una carga ideológica más fuerte. Pero cuando entremos a cosas como el sistema político, en que hubo mucho acuerdo, o modernización del Estado, en que hubo casi total acuerdo, o la descentralización, seguramente se van a ir balanceando un poco los temas. Ahora, para entender, perdone que le insista en este punto, la comisión experta, hasta donde yo sé, solo tiene derecho a voz. ¿Cómo podría cambiar algo que ya fue votado en el plenario en términos de lograr este equilibrio, como señala usted? No, tiene derecho a voz en esta etapa, en las comisiones y en las votaciones, pero después tiene derecho a intervenir en el texto. Ellos tienen la posibilidad, sí, y tienen que un quórum de votación, y si no hay acuerdo, entonces pueden volver a una mixta. ¿Y qué pasa con el comité de admisibilidad? Para entender bien ahí cuáles son los roles que cada uno puede jugar. Hasta ahora no ha sido necesario recurrir a ello, lo cual muestra que se ha mantenido la Constitución dentro de los 12 bordes que fueron acordados en el documento, en el Acuerdo por Chile. Si tú te acuerdas, había 12 puntos que se definieron como el marco de la Constitución. Y hasta ahora no ha sido necesario recurrir a la comisión, al Comité Técnico de Admisibilidad, que tiene como misión despejar si es que alguno de los temas, de las enmiendas, de las normas, transgrede esas 12 bases. Hubo una consulta a la Corte Suprema respecto a agregar capítulos, pero no ha habido necesidad de recurrir al comité arbitral porque alguno considera que esos 12 bordes se transgreden. Y esa es una buena señal, que ha pasado piola, pero yo creo que también es una buena señal. O sea, independientemente de los matices, estamos dentro de lo que originalmente se acordó en todo el arco político, que sería el marco, digamos, de esta constitución, todo el arco político excepto republicanos, que no estuvo en ese acuerdo. Pero aún así, no se han transgredido las 12 bases. Bien, pues Gloria, vamos a estar súper atentos al voto, ¿no es cierto?, que usted ha señalado, por cierto, central o determinante de estos 4 consejeros de Chile Vamos. Vamos a ver cómo sigue esto para adelante. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna. Hasta luego. Buen día. Gracias. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Un operativo se preparó durante 2 años que ayer logró en definitiva la detención de 12 personas, todo esto en el marco del conflicto de la macrozona sur. Estamos hablando de detenidos vinculados a la resistencia mapuche lafkenche, uno de los más importantes operativos de los últimos años para destrabar a estos grupos. Vamos a estar conversando de esto, pero también de lo que está pasando en el Consejo Constitucional, porque fue convencional, con el ex subsecretario de Interior, Felipe Arboe. Ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.